Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, a ver, que ya está avisando esto a todo el mundo. Bueno, como siempre voy a aprovechar a presentarme mientras va entrando Susana. Yo soy Ainhoa Espejo, soy coach y grafóloga personal y de relaciones, especializada en autoconocimiento, autoestima, gestión emocional, en relaciones, en comunicación asertiva. Hola a todos los que os estáis uniendo. Y hoy vamos a hablar de Enneagrama y MBTI. Macarena. Gracias por estar. A ver si entra Susana, que como siempre ya sabemos que esto tarda un poquito. Estoy aceptando tu solicitud. A ver, si no, ahora te la mando yo. Bueno, con calma. Instagram tiene sus procesos. Se lo toma con calma. Bueno, espero que estéis todos muy bien. A ver. Que acepto la solicitud. Ah, ah, ah. Sí, Susana. Me sale. A ver, te voy a invitar yo. A ver si desde aquí va. Que tarda un poquito en, en aceptarlo, no sé por qué. Ah, mira, ahora. Ahora, Bien. sí, por fin, por fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal Bien. estás, Ainhoa? Muy Encantada de volver a bien. hablar contigo. Sí, un placer. Que pues bien, con un poquito de calor por aquí, pero Pues bueno, mira, es lo que tiene el verano, que ya nos ha llegado aquí por todo lo alto. sí, aquí también, aquí también. O sea, de Sí, hecho, ¿verdad? espero que se escuche, me he puesto un micro, espero que se escuche bien, porque tengo la ventana abierta, el ventilador puesto, o sea, pero bueno, Yo te todo oigo perfecto. perfecta, así Vale, que entonces, espero que, sobre todo la grabación, que como creo que lo coge de mi fuente, espero que si yo te oigo perfecta, significa que va a ir perfecto. pues, genial. Vale. Espero que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar, por estar aquí para compartirnos tus conocimientos. Mira, Macarena nos confirma que se escucha bien. Vale, genial, perfecto. Y bueno, deciros a todos los que estéis que, aunque tenemos un montón de preguntas, de hecho no sé si nos va a dar tiempo a todo, ¿verdad? Pero tenemos un montón de temas para ir hablando. Pero bueno, que podéis dejar preguntas si queréis, ¿vale? Y tanto ahora en el directo como después, y las vamos contestando, ¿vale? Eso es. Así que nada, voy a pasar a presentarte para quienes no te conozcan todavía, que bueno, eres Susana Matondo, es periodista, escritora y divulgadora y se centra sobre todo en temas de personalidad y autoconocimiento. Lleva más de 8 años dedicándose al tema, sobre todo a través de su canal de YouTube, con más de 24.000 suscriptores, donde todas las semanas publica un vídeo nuevo y también es activa en redes sociales. El año pasado escribió el primer libro sobre MBTI completamente en español, Nadie como tú, o sí, y este año ha publicado una trilogía de novelas de ficción histórica llamada Lágrimas Negras. Ah, Tengo todo mira, preparado ahí. ahí los tenemos. Genial. Muy Muy bien, bien, gracias. pues un placer. Pues Igual. nada, Susana, te quería empezar preguntando acerca del tema de la autoaceptación, ¿vale? Porque hablamos mucho de autoconocimiento, que es como, venga, recaba información, conócete, conócete, pero ¿qué hacemos con toda esta información? ¿No? Así que, porque a veces crees que nos cuesta tanto aceptarnos tal y como somos, con nuestra personalidad, nuestras características innatas. Cuéntanos un poquillo tu visión. Pues bueno, sí que es cierto que yo no hago mucho el hincapié en la autoaceptación, pero debería hacerlo, porque sí que es cierto que se habla mucho de autoconocimiento y una cosa de la que me he dado cuenta trabajando en esto, por decirlo de alguna manera,
es que, bueno, hay más conocimiento que autoconocimiento, es decir, gente que se llena de teorías y de Mm, tipologías y de cosas, pero luego en sí mismo no trabaja en nada. Y luego ya claro. está el siguiente paso, que no es solo conocerte y conocer tus sombras y saber cómo eres y saber cómo regularte y demás, sino luego está la autoaceptación, ¿no? El no decir, yo es que soy así, entonces no puedo cambiar, yo es que te he contestado así porque soy no sé qué, ay, es que siempre veo, yo qué sé, es como si cada vez que yo veo el lado negativo de una situación, yo digo, bueno, es que lo veo así por defecto porque soy un ENEA tipo 4 en vez de intentar cambiarlo, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Entonces, sí que es cierto que para mí yo creo que son un escalón más que pasa por el autoconocimiento. O sea, si no hay un autoconocimiento real, es decir, si te quedas solo en la superficie de soy esto, soy lo otro, y sobre todo si te quedas solo en la parte bonita, ¿no? Descripciones que todos conocemos, 16 personalidades, etc., pues es cuando nunca vas a poder llegar ahí. Porque al final la autoaceptación no es leer una descripción preciosa y decir sí soy, porque identificarte con cosas positivas hasta cierto punto todos lo hacemos o nos gusta, ¿no? La autoaceptación es darte cuenta, y esto sobre todo lo da el enneagrama, lo admito que más que el MBTI, es darte cuenta de las sombras, de las neuras, de todo lo que haces que intentas tú mentalmente justificarte y no es positivo y aceptarlo, ¿no? O sea, y eso yo como digo, creo que es el siguiente escalón después del autoconocimiento. Ujú. Eso es, que si no al final se queda en información vaga que o bien te puede servir, como decías, para justificarte o para hacerte daño con esa información, ¿no? Y es como, Exacto. como soy eso, pues un 4 o soy un 3 o soy un lo que sea, pues es como, vaya mierda, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces Sí, es importante el utilizar esta información para aceptarte y quererte, ¿no? Y tratarte con eso respeto es. y mirarte con una lupa un poco amable, con amorcito, ¿verdad? Así Exacto. que... Ujú. Que Así ahí es, a lo así es. Pero mejor cuesta, ¿eh? Cuesta. A cuesta, unos más cuesta que a mucho, otros, pero puede costar mucho y por eso quizás viene bien también entrar en un proceso un poco más profundo en este aspecto o incluso acompañado, ¿verdad? Para que no sea incluso la tipificación, porque muchas veces puedes leer muchísimo por ahí, ¿verdad? Pero te pierdes con tanta información. exacto. Entonces, contar con un profesional que sepa de esto, que sobre todo de los dos tipos, ¿no? de clasificación o más, todavía que hay muchas más O más, herramientas, sí. claro, y lo Más pueda integrar y información. te pueda dar una visión más completa, pues ayuda mucho, ¿no? Eso es, Quería sí, sí. leer los comentarios que han ido haciendo, que bueno, que nos confirman que se escucha bien. Hola. Ten Shimon dice que ya casi Hola. 25.000 seguidores. Sí, suscribiros, ¿eh? A Salud. YouTube. Eso, suscribirse. A las dos, si Sí, puede ser. exacto. Y te dicen por aquí también que qué bella Su. Dice Hola. también Tenchimun que, hola, al menos en mi experiencia, la parte con lo referente a la sombra me cuesta mucho, porque no logro conectar con ello y luego en el proceso de la aceptación de la misma es que ahí ya, ¿no? Como que implosiona Sí, todo. es lo más difícil. Para mí es Ujú. el núcleo, ¿no? Al que hay que llegar y que mucha gente se queda en la superficie del jaja, esto es lo malo y jaja, esto es lo bueno, vale, pero ¿qué hago con ello, no? Y Claro. cambiar lo malo, es lo más Ujú. complicado. Sí, eso también. Hacer ahí trascender un poco la personalidad, ¿verdad? Y no quedarte en el yo es que soy así, sino verlo como algo dinámico que está en tu mano y puedes modificarlo, ¿verdad? Así que sea un poco como un marco estructural desde el que mirarte a ti mismo, pero que no te encasille ni te coarte ni Exacto, nada. Al revés, que te impulse, ¿no? Que no eso sea un es. sofá, sino un trampolín. Exacto, muy bien. Has explicado tú mejor que yo. Vamos a cambiar la entrevista. Te vamos así. Nada, simplemente un apunte. Bueno, vale, pues te iba a preguntar también cuál ves tú que es la diferencia entre estas herramientas, el MBTI y el Eneagrama, y otras de autoconocimiento, como pueden ser a lo mejor el horóscopo, diseño humano, numerología. Vale. Cuéntanos un poquito. Sí, pues además es que además tengo un reel que habla un poco del tema, porque sí que Ujú, es cierto que la gente dice el MBTI es un nuevo zodiaco y tal, pero por cómo la gente lo usa más que ujú, por su origen, ¿vale? Que es lo que yo quiero incidir. O sea, sí que es cierto que en el término de yo lo uso, sí, soy esto, tú qué eres esto, ah, somos compatibles, ah, no lo somos, tal, ahí sí que puedo entender porque la gente lo ve como
pero luego en la raíz, que es lo que explico en ese reel y por no repetirme demasiado, es que no tiene nada que ver. O sea, yo personalmente sí que es cierto que no estoy muy metida en esos temas, por lo que no sé exactamente cuál sería la raíz, sí que sé que la gente lo utiliza y demás, y lo respeto, pero yo sí que incido en que más que MBTI, yo hablo de funciones cognitivas y esas funciones cognitivas son patrones mentales que un terapeuta experto vio en sus pacientes. Entonces, a partir de ahí sacó patrones y sacó lo que se llama pues la psicología analítica, tipos psicológicos, estaba yo pensando en otro libro. Tipos psicológicos, sale de ahí, o sea, sale de la observación y de la observación de patrones y de una terapia, ¿no? Es decir, es principalmente o sea, una ciencia humana, por así decirlo. Lo que pasa que la forma en la que el método científico no puede probar que existan realmente esos tipos psicológicos honestamente, por lo menos hasta ahora no se ha podido, es lo que lo cataloga de pseudociencia al final, ¿no? Y ahí es cuando dices, pues sí, es como es muy más esotérico, ¿no? Con el Claro. enneagrama sí que sucede que sí que tiene un origen más místico, más esotérico, más nos podemos ir, pues eso, a incluso a escritura automática y esas cosas que parece que sí que son un poco, tienen un origen un poco más oscuro o más incierto, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha demostrado que el enneagrama es un mapa que funciona, o sea, que sí que es un mapa que no se basa en has nacido aquí o has nacido allá en este día, en esta hora o lo que sea, sino que se basa en heridas de infancia, se basa en mecanismos de defensa, se basa en fijaciones que son creencias limitantes que tú tienes, y esos son términos que vemos también en la psicología, en la terapia cognitivo-conductual, quiero decir. Yo he estudiado terapia cognitivo-conductual también y ahí es donde yo me encontré de frente con el tema este de las creencias limitantes y demás, que es algo que también he visto hablado en cursos de enneagrama, ¿no? Entonces, sí que es cierto que aunque para irnos de raíz a las diferencias habría que irse al origen de ambas teorías o de todas las teorías, y que yo pienso que es muy diferente porque no es arbitrario, sino que se basa en patrones cognitivos, es decir, algo más cerebral. Sí que es cierto que nos tenemos que ir luego a sus aplicaciones y ahí pues es donde yo veo radicalmente la diferencia. Si tú no usas el enneagrama ni las funciones cognitivas para etiquetarte o para la compatibilidad, es decir, que lo utilizas para un desarrollo personal y para sobre todo detectar patrones en otros, saber incluso predecir cómo otro va a comportarse porque ya sabes cuál es su función cognitiva, entender por qué alguien ve la vida de esa forma o ve el mundo de esa forma porque sabes cuál es su eneatipo y demás, es cuando tú te das cuenta que ahí hay algo más que un azar o unas estrellas o algo así. Y es como yo lo interpreto. Claro, Es complicado, ¿eh? Porque sobre todo porque no estoy yo muy puesta en el otro mundo, pero sí que es cierto que le veo la diferencia, la verdad. claro. Además, muchas veces pasa, como con todo, ¿no? Que al principio empieza como una observación, una teoría, pues de patrones que se van repitiendo y de repente alguien dice, oye, pues esto es interesante y a lo mejor meten dinero, hacen una investigación más a fondo y Sí, de repente descubren y sacan teorías y tal. O sea que a lo mejor estamos un poco incluso en los albores, entre muchas comillas, de lo que puede llegar a ser tanto el eneagrama como el MBTI y otras formas de tipificar que terminan siendo ciencia, ¿no? O de una sí, forma un poco que más ojalá, comprobable, sí. ojalá. O sea, hay neurocientíficos que han estudiado las funciones cognitivas y han encontrado patrones interesantes y demás, ya muy complicados de explicar, incluso de entender. Pero quiero decir, se ha intentado tratar en la ciencia, cosa que numerología, diseño humano y demás, hasta donde yo sé, no. O sea, de hecho, Claro, se ha intentado tratar y de hecho si ya nace en la psicología, aunque sí que es cierto que psicoanálisis y eso se tiene un poco como el bebé feo, no se asocia tanto a psicología, pero si nació ahí, de alguna manera sigue siendo una ciencia humana, ¿no? Hasta cierto punto. claro. Yo es que pienso que ese es el punto, que es más una ciencia humana que una ciencia natural o una ciencia, Ujú, por lo tanto, el método científico es claro, bastante más complicado para... de aplicar. Claro. Además, sobre todo, incluso aunque no te quieras tipificar o te resistas a verte en una etiqueta, estudiar y aproximarte tanto al eneagrama como al MBTI ayuda muchísimo a entender la psicología humana, porque es que al final Sí, todos somos muchísimo. personas y nos podemos ver en diferentes patrones y en tendencias de actuación y heridas, que si te pasa esto tiendes a reaccionar de esta manera o de esta otra, o sea que yo creo que ayuda muchísimo, aunque sea simplemente por hobby, ¿no? Empezar Sí, a no, estudiar un no. poco esto, ¿no? Yo creo que mi vida ha mejorado sustancialmente cuando he comprendido que además esto yo creo que nos pasa a todos, que los demás no son como yo, que eso hasta cierto punto lo puedes saber, sino también detectar cuáles son nuestras diferencias y cómo
yo puedo también aprovechar eso para mejorar la relación, para no tomarme las cosas de forma personal, para ayudar a la otra persona. O Claro. sea, es muy, muy útil. Sí, bien La verdad. Y utilizado. yo he mejorado calidad de vida, relaciones y todo, solo ya de saber. Sí. Y decir, vale, esta persona sé que es así porque es así. Y ya está. No Y pasa ayuda a nada. aceptar mucho más al otro, ¿verdad? Y a vivir más en calma y más Exactamente. en paz y a lo mejor no esperar algo de alguien que sabes que igual no quiere o no puede o no tal dártelo. Sí. Así Sí. que es Yo maravilloso, siempre, desde luego. yo siempre pongo el mismo ejemplo tonto, y que espero que nadie se ofenda, pero que es ejemplo tonto, que es que yo cuando ya he aprendido lo que es la función cognitiva NE, esa función de los ENFPs, ENTPs y INFPs y tal, yo ya sé que que a esas personas, esas amigas, que yo ya las tengo detectadas, si les quiero contar 10 cosas a la vez, no puedo contarles las 10 porque me van a contestar a las dos últimas, porque las otras Claro, ya, las primeras ya se han se te dispersado. Entonces, dispersan. claro, al principio te sientan mal porque es como, ¿por qué no lee todo lo demás? ¿Por qué no le interesa lo demás que estoy diciendo? Claro, Y no es eso, ¿vale? Es porque hay una dispersión y se enfoca en lo que le interesa. Entonces claro. yo ya sé que tengo que ir por partes o que tengo que decirle antes una cosa y luego esperar a que me conteste, que son tonterías, pero al final también mejoran la relación, ¿no? Y ya está. Ujú, Y hay gente que es al revés, que yo sé perfectamente que claro. le puedo decir todo súper minucioso y van a captar todo lo que les diga, Ujú, ¿no? Cada uno claro, tiene sus fortalezas y sus debilidades, también cabe decirlo, ¿eh? eso es. No hay nadie que tenga todo luces y cero sombras, no, eso no existe. Exacto, Pero sí. ahora que has dicho esto me encanta relacionado con lo que hablábamos antes, porque yo, vamos, o sea, habría que investigarlo más porque creo que, como me dijiste, además muy poca información al respecto, ¿verdad? Pero yo estoy convencida de que la función cognitiva NE probablemente tenga mucho que ver con el tema de neurodivergencias, Eso parece. TDAH, ¿verdad? Tiene pinta. Sobre todo déficit de atención. O sea, no tanto Sí, que todos los NE lo tengan, sino que eso la es. mayoría de gente que tiene ese, no sé exactamente cuál es el término exacto, Sí. pero tiene o lo han diagnosticado con TDAH y demás, la mayoría o muchos pueden, si no tener esta Mm. función, desde luego desempeñar, digamos, actos de esa función, pero 100%. O sea, eso sí que es Sí, cierto que sí que lo he visto. correlaciona bien, yo creo, sí. Sí, Mm. Y yo que quería de todas aprovechar, formas, sí, perdona, no, no, que aún así, que aprovecho también para decir que dejemos de hacer memes de que todos los NFPs y por NTPs favor, tienen TDAH porque eso no tiene nada que ver, o sí, sea, es muy diferente, ¿vale? Ya solo eso del sí, apunte. sí, que cuidado con los memes, que está muy guay, muy divertido y tal, pero también los carga el diablo, ¿eh? Así que Claro, sí, sí, con eso no se cuidadito, juega. ¿eh? Claro, sí, hay que tener cuidado. Y nada, quería yo también aprovechar para decir, en esta pregunta en la que estábamos hablando de el tema de otras técnicas para conocerse a uno mismo, ¿verdad? Hemos dicho numerología y tal, todas así un poco esotéricas. La grafología, que es la que yo utilizo también, que también a veces se tilda de esotérica y no tiene nada que ver, es totalmente la parte inconsciente de tu cerebro generando ciertos gestos tipo cuando escribes, cuando firmas o incluso cuando dibujas y es la ciencia, bueno, que también está un poco ahí como que se tiene que Sí, desarrollar más todavía, pero bueno, el estudio de eso, o sea, de entender el inconsciente a base de ahí verlo en está, estos gestos, ¿no? Así ahí que está, en el eso es, inconsciente. eso es. Eso Así es. La que, base de la obra de Jung es igual, es el inconsciente, es lo que importa. claro, Sí, lo que sí. pasa es que como es un terreno tan vasto y tan oscuro a Sí, veces, ¿no? Pues sí, a veces es más fácil decir, nada, esto es pseudociencia y a correr, ¿no? Pero bueno. sí. Mira, nos pregunta Maca que cómo podríamos aceptar las cosas negativas que no nos gustan de nosotros mismos. Pues mira, es mucho, o sea, en estos casos yo sí pienso que una mezcla de teoría y experiencia te puede valer. Por un lado, intentar que todo aquello negativo que no te gusta, es decir, tenerlo presente pero de una forma objetiva, porque yo creo que lo que nos pasa es que las cosas negativas que no nos gustan de nosotros mismos es porque tendemos también mucho a vernos con muy poca objetividad, ¿no? Y entonces tienes Mm, que tener la objetividad de decir, yo tengo esto malo, pero igual que tengo esto bueno, igual que el de enfrente tiene esto malo y tiene esto bueno. Entonces, luego ya sí que es un ejercicio de, de tratar de clasificar. ¿Es una cosa negativa que puedo cambiar o es una cosa negativa que no puedo cambiar y en la que no puedo trabajar? En las que tú puedes trabajar, siempre vas a encontrar una manera de trabajar en ellas. O sea, muchas veces, a mí también, por ejemplo, me ayuda tener cerca gente o fijarme en personas que, digamos, mi debilidad es su fortaleza
para intentar, pues si no pedir consejo o tener consejo, fijarme cómo actúa esa persona y de alguna Eso manera es, intentar modelarlo. mejorar también. Me lo invento. No me gusta, cosa negativa que no me gusta, pues de mí misma, pues que tiendo a ver lo negativo, lo primero, antes que lo positivo. Pues entonces fijarme en esas personas de mi entorno que tienen antes a ver lo positivo. Y estamos en la misma situación, preguntar, oye, pero ¿por qué lo ves así? ¿Y por qué no piensas así? Es decir, intentar también entender la mente de esas personas que tienen cualidades que en nosotros son debilidades, ¿vale? Eso me ayuda. Y si son cosas negativas que no puedes cambiar, ahí sí que hay que practicar mucho ejercicio, pues eso, de autoamor, de autoestima y de reconocer que nunca vas a ser perfecto, que todo lo negativo, digamos, que puedas tener y que no se pueda cambiar es lo que de alguna manera también te hace único. O sea, hay que intentar, no te voy a decir que lo intentes ver como algo positivo, porque tampoco soy de las que predica positivismo tóxico, pero pienso que incluso nuestra parte mala nos hace únicos de alguna manera. Entonces, si es algo que tú no puedes cambiar por el motivo que sea, que generalmente se puede cambiar casi todo de carácter, de temperamento, de impuntualidad, yo soy muy impuntual, de hábitos de estudio, o sea, prácticamente todo lo puedes cambiar, pero si es algo que no, tienes que intentar ver, o sea, más que ver, practicar el amor a través de eso. A mí a veces me ayuda a escribir cómo me siento, por qué y Mucho. demás. Intentar también canalizar eso negativo de mí misma que no me gusta. Intentar verlo, pues oye, sigue siendo parte de mí y mientras no lo utilice para hacer daño a otras personas, puedes intentar vivir con ello. Pero ya digo, la mayoría de cosas que se me ocurren se pueden cambiar. Y entonces es cuestión, como Claro, todo, el proceso no acaba hasta que nos vayamos de este mundo. Entonces, tiempo hay. Es lo total. que pienso. Es un trabajo de por vida. Sí. Y iba a decir que lo que has comentado es una técnica buenísima, que es el actuar como sí. Es decir, oye, me Mm, fijo en mi madre, que es súper eficiente y hace todo tal, pues voy a actuar como sí, si fuera mi madre un poquito, ¿no? sí, O lo puedes hacer incluso con el eneagrama. Voy a actuar como si fuera, yo qué sé, STJ, o como si sí, fuera eneatipo 1 o 3, ¿no? Y sí, así te ayuda muchísimo y eso, te imaginas como que te pones ahí el disfraz o la capa de esa sí. persona o ese, ese tipo y ayuda un montón. O sea que Sí, de hecho, muy bien. ahora, justo ahora que lo has dicho, me ha venido a la mente, por eso digo que teoría y práctica a la vez, yo creo que es lo que mejor, Sí, que a mí como en el tipo 4 que lo que tiene es que sobrepiensa y sobresiente, las dos cosas, ¿no? Es el eneatipo de imagen más mental, porque sobrepiensa todo, pero al mismo es súper emocional. Entonces, a mí me pasa que no me daba cuenta, yo como sé dominante, SFP, súper guay, que sí que es cierto que en situaciones en las que siento una emoción muy fuerte me bloqueo bastante, tipo, yo qué sé, en medio discutido con alguien, pues es como que hasta que no resuelvo eso con esa persona o me vuelve a contestar y tal, me quedo como paralizada, como que soy incapaz de seguir haciendo cosas. Y eso es una mierda, perdón por el taco, pero es lo peor. Y me he dado cuenta de que lo hago desde que sé que soy un 4, ¿no? Y me detecto y así. Entonces, ya a veces lo que intento, o yo qué sé, pues incluso cuando me puede la tristeza y no quiero hacer cosas y demás, que eso al cuadro le pasa mucho, que actúa en base a su estado de ánimo. Pues dentro del enneagrama, los viscerales, generalmente 1, 8 y 9, les pasa todo lo contrario, que es de mi madre, lo veo muchísimo, que es un 1, que ante cualquier cosa siempre están actuando. Que igual está descansando mi madre y yo pregunto, no, yo qué sé, no sé, digo algo y ella ya se activa y viene a hacer las cosas, ¿no? O sea, es como que incluso aunque esté cansada, esté triste, esté enfadada, siempre tiene como esa mentalidad de ¡pum! De repente. Entonces a veces yo digo, no me apetece nada hacer esto, mi ánimo ahora mismo me dice no, no sé qué, pero digo, tengo que intentar actuar en ese piloto automático que a un visceral le sale tan fácil y que, ojo, eso es lo que ellos tienen que cambiar, ¿eh? Porque lo que les falta es serenidad, de pararse, claro. ¿vale? Ellos tienen que cambiar eso, pero yo tengo que adoptar eso. Entonces, por eso digo que Ujú. la teoría también importa. Y entonces es como digo, entonces no pienso, me obligo a mí misma a no pensar y a mover el cuerpo, ¿no? Los viscerales están mucho más en contacto con el cuerpo. Y entonces es lo que yo me obligo a hacer. Parece una tontería, pero sí que es cierto que fijarte las fortalezas de otros, sabiendo cuáles son tus Buenísimo. debilidades, intentar aplicarlas en el mundo es lo que es duro, ¿eh? Pero se puede. Claro, Quería poner hay ese que ejemplo bajarlo a porque me parecía tierra. muy, no Sí, sé, sí, súper creo que gráfico. igual se entiende mejor con ejemplo. Sí, sí, súper gráfico. Y has apuntado una cosa muy importante, Susana, que era justo por donde iba la siguiente pregunta. Háblanos un poco del tema del efecto Forer.
¿vale? ¿Qué es? ¿Cómo puede afectarnos? Sobre todo a quienes estén empezando a tipificar o a conocer un poco, ¿en qué consiste esto? Sí, pues el efecto Forer, como bien dices, solemos caer al principio cuando entramos en una teoría de la personalidad, del tipo que sea, porque es básicamente dejarte engatusar por descripciones lo suficientemente genéricas y positivas, sin ser del todo luces y color, ¿no? Porque es lo típico que a veces te meten entre medio alguna cosa para que parezca que sí que tienes algún defecto. Y como es tan general, tú te puedes ver y con que te veas antes de cada cuatro cosas, dices, pues sí soy. Y eso es algo que pasa mucho como, sobre todo en el MBTI, con tipos, pues tipo INFPs, INFJs, que al final un INFP y un INFJ se parecen tanto a la superficie, ¿no? Que si Ujú, empático, que si creativo, que si soñador, que si siente que no encaja, que al final es que te da lo mismo leer uno que otro. Y te digo más, te da lo mismo ser ISFJ porque te vas a ver en ujú. cualquiera de los dos, porque están descritos de una manera que tú te puedes ver, ¿vale? Entonces, a no ser que sea algo radicalmente diferente, tipo a un STJ le sale INFP en el test, que, Calla, que aún eso ya así, rarito. tal y como hay algunas descripciones, en algo se podrá ver, o sea, eso es un arte, lo de escribir esas cosas. Sí, ¿eh? Generalmente son cajones desastre donde pueden entrar personas de muchos tipos diferentes y lo que hay, nuestro cerebro, digamos, también es un sesgo cognitivo, que ahora no recuerdo el nombre, pero decide creérselo Ujú. para que nos entendamos. Confirmación. Eso es. Esa afirmación puede ser. Y hay que tener mucho cuidado porque, claro, puede que llegue un momento en el que actúes como se supone que deberías actuar si eres un 4 un 3 un tal, ¿no? Y al final Sí, te condiciona y es como que se trata al revés, de ser natural y salvaje, entre comillas, y ya ahí pescarte y eso es verte. lo que te encuentras, No exacto. al revés, porque si no te Ajá. encasilla y te acaba quitando tu naturalidad y entonces ahí, claro, no sirve la herramienta, ¿no? Porque al final estás viendo un No reflejo de sirve, algo que no eres. claro. Así que, ujú. Pues sí, Sí. cuidado con el efecto Forer que se las trae. Vale, pues mira, Tenshin Moon nos apunta ya hacia la siguiente pregunta, que dice, ay, espera, que me he ido muy para arriba. A ver, Era él también, yo creo que había puesto la Entre duda. la combinación de ambos, esa puede ser. No, sí, sí, eso es. Entre la combinación de ambos puedo comprender mejor a mi familia, aunque en ese camino encuentro también los míos y ahí entiendo mis fallas y el contraste. Que Yo era, también. eso es. Por un lado, lo que él apunta, ¿no? Que es como, oye, qué paz y qué tranquilidad y incluso qué sensación de pertenencia, porque a veces puede Ajá. que te sientas en plan de yo que pinto aquí, y no tal, y de repente puedes ver cosas que dices, ah, pues es que esto yo también lo tengo y no lo veía, ¿no? Y a lo mejor bajo Así este es. paraguas de estas herramientas te pueden ayudar, ¿no? Pero en cualquier caso te quería preguntar ¿qué influencia crees tú que tienen eso, padres, hermanos, figuras de autoridad, tutores legales, ¿no? Depende cada uno de la situación que haya vivido, sobre todo en su infancia, ¿no? Y los propios tipos que tienen estas personas en cómo se forma nuestra propia personalidad, cómo influye todo esto. Pues a ver, yo creo que principalmente influyen tus cuidadores, del tipo que sean, sean tus padres o tus abuelos, si has pasado más tiempo con tus abuelos que con tus padres, Claro. o con tu hermano o hermana mayor, vale, eso sí que influye. En términos de funciones cognitivas, pienso que influye, pero no hasta el punto del, no sé cómo llamarlo, el innatismo, es decir, si tú, esto está todavía por estudiarse, ¿no? Me lo invento, eres un bebé que naces con un cerebro predispuesto a ser INTP, es decir, a desarrollar TINEF y tal, si tus padres de repente tienen unas funciones cognitivas totalmente diferentes a ti, esa predisposición no va a cambiar. Lo que va a hacer seguramente es moldearla, ¿no? Me explico. Ujú, O sea, si, por ejemplo, tienes una predisposición a desarrollar ti, pero tus dos padres son T dominante, pues muy seguramente, por muy INTP que seas, al principio te veas más en INTJ porque te veas cosas de T, porque seas más claro. organizado, me lo invento o lo que sea. Porque eso sí que son cosas. O sea, yo soy más T que un SFP promedio, ¿vale? Y Ujú, sé que es por mi madre, o sea, porque lo sé 100%, pero pues igual que también tengo más fi, digamos, por así decirlo, que un ujú, ISFP promedio, o lo desarrollé desde antes, quizá no solo por ser un 4 que también, sino porque mi claro. padre pues es fi dominante, es un 4 también. Ujú, O sea, quiero decir, al final los padres influyen mucho en todo ese tema. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en lo típico cuando gente que me viene a sesión, que es fe bajo, o sea, TPs en general, fe terciario, fe inferior, pero lo típico de tiene la madre fe dominante. Entonces, ¿qué?
Entonces, ¿qué pasa? claro, Pues es que tengo un fe que ya a los 12 años estaba ya ahí, que dices, no es el tiempo de desarrollarse, pero ya tenían ciertas, no sé, capacidades, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que parecía que tenían más fe, o sea, me encontraba de todo, ¿no? Entonces yo sí pienso que lo que hace es moldearlo de alguna manera, pero no determina tu tipo. Eso es claro. como yo lo veo, es como yo lo veo, Ujú, pero sí que influye. Entonces, claro, si tienes la suerte o la desgracia de compartir funciones cognitivas con tus padres o con tus figuras cuidadoras, pues es bastante probable que se desarrollen igual más temprano o lo que sea. claro, También, por supuesto, el entorno en general lo hace, ¿no? Ya sabemos que hay culturas más P, culturas más Phi, la claro. familia, etc. Eso. O sea, eso tal cual. Ujú. Que puede quizás que el tener padres muy distintos a ti te equilibre, ¿no? Aunque supongo que también pasarás por una etapa de quién me ha soltado aquí, de dónde está el platillo volante que me ha soltado Sí, aquí, ¿no? Y no tengo nada que total, ver con esta familia, ¿no? Pero total. probablemente sí que te equilibre, porque claro, si tú eres, imagínate, muy fit y tus padres también, pues eso quizás se exacerba, ¿no? Y me imagino, estoy teorizando, así al aire, pero me imagino también que influye mucho cómo de potentes sean tus padres. Me refiero, si tus padres son muy de estar encima tuyo, tienen un tipo de crianza como muy autoritaria o muy, ¿no? Como de Sí, ir, imagínate, como una plantita, ¿no? Que no te dejan crecer libre, sino que te ponen ahí como un testigo y es como, tienes que sí, crecer así, para arriba, ¿no? Pues supongo que eso también influye más en que no te dejen sí, desarrollarte del todo o que no crezcas con cierta frustración, ¿no? Me sí. imagino, ¿no? Yo Así fíjate que que, justo eso lo veo incluso más definitorio del enneagrama, ese tema, uh-huh, porque por tema de figuras parentales, de cómo tú te relacionabas con ellas, con la figura sí, nutridora y la figura protectora, si las percibías como inútiles, como agobiantes, como uh-huh, ausentes. Entonces, según eso, también, ahí sí que qué es bueno, cierto que veo mucho componente de enneagrama ahí también. Entonces, a eso veces es. igual tú tienes un padre estricto, pero tú interpretas que tienes que rebelarte contra él o interpretas que tienes que obedecerle 100%. Pero es el Uh-huh, mismo tipo de padre, ¿sabes? Por eso claro. también incluso no tienes por qué tener el mismo tipo para nada que tus hermanos, aunque hayáis sido criados igual, Claro, por eso ejemplo. es, Eso ya es, por eso siempre prima un poco lo que hay dentro, la estructura mental de cada uno y luego el contexto yo creo que es lo que va formando, moldeando. claro. Buenísimo, qué bueno. Y además por eso mola también el ver a tu alrededor para comprenderte mejor a ti mismo, porque efectivamente lo que Ujú. dices, tienes X hermanos, dices, todos hemos vivido una película parecida y aquí cada uno es radicalmente distinto, ¿no? Así que me Sí, encanta. Y sí, justo no. has también apuntado un poco por ahí, ¿no? El tema cultural, educativo, de países, ¿no? ¿Hay como prevalencia de tipos de personalidad o de ciertos rasgos más en unas culturas que en otras? Que Sí, es un poco, podemos decir, 100%. como el padre de la... O sea, tú tienes tus padres físicos y la cultura Sí, tenemos, pues, o sea, a nivel eso social, ¿no? es. Tenemos un poco ahí Sí, como ese padre, por así decirlo, ¿no? De lo que se espera de uno como individuo. sí. Ujú. Lo que pasa que yo sí que pienso que cada cultura e historia de un país tienen tipos definidos. Lo que pasa que claro, a veces te sabe un poco mal tipificar un país, una cultura entera, ¿no? Porque la gente de ese país va a Sí, decir, no, porque yo soy no sé qué. Igual aquí yo he dicho muchas veces que España es un 4 y lo mantengo. Y todo el mundo, no, es un 7 porque sí. somos divertidos y sociables. Y yo, vale. Pero no es España el país que siempre se ha automarginado dentro de Europa diciendo que Spain is different. No es España el país que desde siempre nos han Total. dicho esto no es Europa, es África, porque míralo. O sea, quiero decir, o sea, hay millones de cosas que podría dar para otro live porque España es un 4, ¿no? Y el Pero luego carácter sí que, latino, así como claro, pero por ejemplo, en un países poco latinos ya no me emocional. quiero meter porque sí que es cierto que desde aquí pueden verse a veces de forma más estereotipada, unos que otros, ¿no? Es muy fácil decir México es un 8 pero ¿qué sales de México? Claro, Que la droga, o sea, quiero decir. Entonces claro, también pienso que tienes más que vivirlo o estudiar mucho de la historia de ese país o haber vivido ahí para poder decir. Pero yo sí que, por ejemplo, y esto es sociología, no es ya tipología, sociedades colectivas y sociedades individualistas ya solo con eso tienes el fi y el total. fe. Japón es fi. Lo pilles donde lo pilles, te y fi. Me da igual si piensas que es más te o más fi, pero es las dos. Ujú. Y Corea no, Corea es súper fe. O sea, es lo más fe que hay. Entonces, y yo, por ejemplo, que estuve viviendo en Corea y luego viajé a Japón, solo de un viaje yo noté la diferencia. Ya solo ¿Lo de notaste? Fíjate. ir solo, ¿Mm? yo viajé sola, pero yo en Corea iba a comer sola
y todo el mundo a mi alrededor estaban en parejas, en grupos de amigos, en no sé qué. Nadie podía ir solo porque estaba como socialmente, entre comillas, mal visto, ¿no? Pero tú Ujú. ibas a Japón y lo raro era encontrarte a alguien comiendo con alguien. Todos comían solos, la gente caminando sola por la calle. O sea, era Sí, un país muchísimo más individualista. Yo dije, o sea, me sorprendió ese cambio muchísimo, ¿no? sí. Y Pero luego luego su fíjate manera de que hacer Japón, política, en muchísimas cosas se notan esas cosas. sí. Y luego fíjate que Japón sí que tiene cosas como muy colectivas, pero yo creo que lo piensan como Sí, desde el beneficio, o sea, esto me va a beneficiar a mí como individuo también. Es como si sí. no tiro basura fuera de la papelera y no pito a la gente por la calle y no sé qué, nos va a ayudar a todos, o sea, Sí. pero Es procede más, como por eso digo de... té. Al té también lo Eso encuentro. es. Es muy, Ujú. es más cuadriculado en ese sentido. O sea, Sí, sí, sí. Pero qué sí, sí. bueno. Y Pero Estados vamos, la Unidos, por experiencia de Japón, ejemplo. igual que yo Japón, no sé, lo equiparo muchas veces también. Inglaterra también es muy y muy uno. Inglaterra, los ingleses Sí, son súper sí. tipo uno, eso lo sabemos todos, yo creo que no hay duda. Mm, Y van a su bola, y si el Brexit, pues Brexit, ya está, ¿sabes? O sea, paso. Y sí. yo que también es un poco un carácter un poco isleño, ¿eh? Porque Japón también es de... Sí, es verdad, mira. Soy un país así, pero si tengo que hacer enemigos, porque, en fin, bueno, si algo tienen en común Corea y China, es que con Japón, pues ahí va la cosa, ¿no? Porque Sí, un Japón hace sus poquito. cosas. Ujú. Entonces, sí, o sea, eso está ahí. Entonces, Qué bueno. eso sí que yo creo que influye bastante. Y de Claro. hecho, luego en alumnos, bueno, estoy hablando de alumnos porque he hecho, porque a veces he dado clase de español, ¿no? Pero en, en personas, en las personas luego se nota esa mentalidad de Sí, más rebaño o menos rebaño. Sí se claro. nota. Ese background cultural que llevan, sí, es que al final influye muchísimo, claro. Y estoy Sí. pensando también en países así como muy prototípicos, tipo Estados Unidos, con su tendencia al hacer, al Tres. demostrar, al no sé qué. Sí, son O tres. Alemania, ¿verdad? Sí, Alemania Alemania diría también un como muy 6. cuadriculado. Sí, entre Un un, sí. 6. Ah, mira. Mm, Más que uno, más que pero uno. también por Mm, ahí iría. Sí, sí, qué sí, pero bueno. sí, Sí, pero y sí, esto, bueno, sí. repetimos que estamos generalizando y haciendo un poco la broma, pero Sí, yo creo que algo cala, ¿eh? O sea algo que cala, algo cala. algo Sí, yo cala creo que por todos en ahí. algún momento hemos intentado hacer esa clasificación de Sí, un país un tipo. No pasa nada, no sí. pasa nada. Mientras nos lo tomemos así como a broma, está bien. Mira, pues iba a leer también de Dani Ávila, que dice el eneatipo etiqueta solo el ego y su patología, pero en sí no dice quién eres. Es por eso que muchas personas cometen el error de querer encajar en los estereotipos, siendo que esto no es así, Así realmente. es. No, no, Ujú. para nada te dice quién eres. Te dice cosas que te pasan en el cerebro que dan explicación a cómo te comportas, pero no te dice Claro, quién eres. O sea, sí, o sea, tú juntas un libro sobre el eneatipo 4 y un libro sobre los ESFP y lo fusionas y no dices Susana. No, o claro. sea, no dice quién soy yo, ¿sabes? En fin, hay una lista larguísima de las cosas que somos cada uno. Entonces, es el error, ¿no? Que a veces pretendemos encajar en todo y nunca vas a encajar en todo, en ninguna Claro. teoría, nunca. Entonces, por eso también el tema de las correlaciones estrictas no tiene ningún sentido, porque eso que digo, no puedes tratar una ciencia humana como si fuera matemáticas, porque no lo es. Ya Claro. está. Es que si no te vas a frustrar porque no van a salir las cuentas. No salen, nunca Así que, salen. Se empeñan, claro, pero nunca salen. Bueno, claro. Mm. Y mira, y para ayudarnos a profundizar más aún en el autoconocimiento, ahora que estaba leyendo a Tensimun, que dice que qué recuerdos, que comenzó pensando que era un 4 y, sorpresa, resulta que es un 9. Bueno, él está hablando más del eneagrama, ¿no? Pero estaba pensando un poco en el tema de los loops y los grids, que de esto nos habla más el MBTI, y también lo de los niveles de desarrollo del eneagrama, que son cosas que bien entendidas nos pueden ayudar a tipificarnos, pero si te pilla en un nivel bajo de desarrollo o en un loop o en un grid, puede que te vuelvas loco y te creas otro tipo distinto, ¿no? Entonces, te iba a preguntar eso y si por otro lado crees que un trauma, un impacto emocional así muy fuerte, puede llegar incluso a cambiar tu tipo de enneagrama o de MBTI. O sea, cómo influye ahí un poquito todo. pues mira, el tema de los loops y los grips, la cuestión es que Ay, yo sí creo en ellos, por así decirlo, porque me parecen una parte básica y lógica de la dinámica de funciones, de la dinámica de tipos, que se llama. Es decir, me parece una explicación lógica a muchas cosas que suceden. Pero hay gente más escéptica sobre el tema, sobre todo con los grips, dicen que no existen, porque para qué, no sé. y yo lo respeto porque también es difícil de explicarlo no, de demostrarlo, ¿no? Pero Sí. para mí sí que tiene sentido porque de hecho
varios de ellos, o sea, tanto loop como el grip pueden ser respuesta a, como tú dices, traumas y cosas así. O sea, Mm, yo muchas veces lo defino como un periodo de estrés, pero a veces que es un trauma lo que desencadena eso, ¿no? claro. Y el loop, un grip, que es básicamente, sí que dicen, muchos dicen que no existe porque al final es como una función que está en el inconsciente, de repente va a empezar a tomar, pues léete tipos Mm, psicológicos y verás como no es una locura, porque ahí se da la pista de que sí que algo podría pasar, ¿no? De que la inconsciente está inconsciente, pero es la que más fuerza tiene dentro de ti. Por eso un grip es tan destructivo, ¿vale? Y si hay gente que le ha pasado, es por algo, ¿no? Y luego los loops igual, los loops al final parece que son los marcianos, pero es simplemente si nosotros tenemos un equilibrio funcional entre introversión y extroversión, pues llega un punto que hay un desequilibrio y tú te hipercentras en la extroversión, en tus funciones extravertidas o te hipercentras en tus funciones introvertidas. Y eso es lo que hace, pues yo siempre le llamo los loops extravertidos, es decir, cuando tú te olvidas de tu primera función introvertida y te centras en las extrovertidas, da lugar a una destrucción externa, te conviertes en un huracán, en plan un sálvese quien pueda. Pero si nos vamos a un loop introvertido, tú te olvidas de tu función extravertida, la que te obliga a interactuar, a conectar con el mundo externo y te hipercentras en esas dos introvertidas, lleva lugar a una autodestrucción. Y eso también lo hemos visto. O sea, la gente pues que de repente con comportamientos más esquizoides, más paranoicos, que solo se cree sus propias cosas, sus propias mentiras, no chequea dos veces con lo que hay fuera. O sea, es que hay que fijarse en la gente para ver si algo sucede o no sucede y tiene más o menos sentido. No hay que fijarse a mí en la teoría esto me parece que no. O sea, yo siempre soy mucho más partidaria de que sean las personas las que conformen la teoría y no las teorías las que conformen o manden cómo son las personas, ¿no? Por eso yo sinceramente pienso que existen los loops y los grips y que se dan y que, como dices, yo creo que los traumas son lo que ocasionan estos cambios en la dinámica de tipos. Otro cambio claro. podría ser la teoría esta de los cuatro lados de la mente, ¿no? De si estoy en Ujú, mi ego, pero de repente pasa X, todo me da la vuelta, pero en un orden, dentro de un orden, tus funciones, digamos, se dan la vuelta, por ejemplo, y pasas a comportarte como tu personalidad sombra, pero no como una aleatoria, o sea, la sombra, es decir, hay una un orden en concreta. esa, exacto, hay un orden dentro de los traumas. De hecho, hace poco alguien me preguntó esto y yo le contesté, tu personalidad no cambia por un trauma, se desarrolla dentro de un patrón eh, de funciones que tiene sentido, ¿vale? O sea, es decir, pues yo qué sé, me lo invento, si eres ni T, X, pasa X, luego pasas a sus contrapartes, por ejemplo, que cambien en orientación, si en vez de ni T, pues neti, me lo invento, ¿vale? Pues, Ujú, o sea, hay un orden, no de repente soy INTJ y al día siguiente soy INTP porque no he organizado mi habitación, que es lo que no compro porque no tiene ningún sentido. Me he traumatizado, me he deprimido, ya no ordeno la habitación, entonces soy P en vez de J. Entonces, eso es lo que no tiene sentido. O sea, siempre tenemos que claro. atender a un orden cognitivo. Ujú. ¿Que está además estudiado según los tipos o es en plan que te puede dar un look de lo que sea? No, según los tipos. O sea, yo creo que sí que Está medido, ¿no? hay cierto orden. Sí, o sea, está menos estudiado, esto lo estudian los analistas junguianos que se basan en la tipología de ocho funciones, que él no llegó a estudiarla, pero muchos analistas junguianos Ah, la han desarrollado y que para mí es la que tiene más sentido, la verdad. ujú, qué bueno. O sea, que es un poco como entrar en modo supervivencia, a lo mejor, ¿no? Y Hay sacar de como en todo, sí. plan el bombero que Hay, llevas dentro, ¿no? En hay plan modo de... supervivencia, modo villano, modo todo. O sea, de hecho, sí, en mi canal tengo más o menos Sí, explicaciones de todos, o sea, de cómo te afecta la Trickster, pues esas cosas, ¿no? O sea, las funciones sombras son súper apasionantes y es lo que nos hacen sí, un poco, pues a veces un poco loquitos a todos, pero están ahí, si no, sí. Es una están. movida, esto hay que tomar apuntes, ¿eh? Que es una cantidad de Sí, información loquísima, sí, sí. Pero es otro tema que puede ayudar mucho a conocerse a uno mismo. Y lo de los niveles de desarrollo del eneagrama, que esto yo creo que es más sencillito de entender también, ¿verdad? ah, Es sí. como, pues eso, si estás en un momento eso, traumatizado o muy, algo que te ha pasado, que te ha sobrecogido ahí y tal, pues normalmente como sueles actuar y como ya cuando te vas desarrollando, normalmente con un trabajo interior, Qué o si conocimiento, has tenido sí. la suerte de vivir una vida plácida y con todo fácil, Sí, pues probablemente tengas más esos rasgos, ¿verdad? Pero ayuda así mucho es. también porque a lo mejor tú ahora, como adulto, en un momento, ojalá esperemos que tranquilo y plácido, te empiezas a conocer y dices, ay, pues esto a mí no me cuadra, pero te miras para atrás y dices, Ya. ah, calla, que es que en esta época, fíjate, que estaba yo así un poco reguleras
Sí. y me comportaba de esta manera, ¿no? Entonces te Vale. puede ayudar a confirmar tu tipo. Ujú. Sí, 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 sí. O sea, no son categorías cerradas como a veces he intentado hacer, ¿no? De hay 3 niveles sanos, 3 average y 3 insanos, ¿no? Que eso no lo compro tanto. Sí, Pero yo creo que es más, o sea, conforme tú vas sabiendo más de enneagrama y demás, pues eso, cuánto estás en la neura, cuánto te crees tus claro, propias fijaciones mentales, cuánto tú te crees esas creencias limitantes, entonces conforme más te dejas, digamos, comer por el monstruo del ego, más abajo estás. Cuando más justo. intentas trascender ese ego que al final lo tenemos todos, ¿no? Es cuando estás más arriba, en el sentido más cerca de la esencia, ¿no? Que es algo a lo que aspiramos, pero que está ahí complicada la cosa. Pero en fin, es un camino, se diría que es un camino hacia arriba. Se Eso es. intenta. Yo además personalmente lo veo un poco como una escala de valores, o sea, que no es igual que la autoestima y la confianza en uno mismo, no es un interruptor de lo tienes, no lo tienes, sino Ajá. que, pues oye, hay momentos, incluso dentro del mismo mes o del mismo día, que estás más sano Sí, en unas total. áreas o en unas cosas y luego en otra te descentras, ¿no? Pero bueno, si estás en Sí, un nivel general como de salud y de estar bien, pues vuelves sí. rápidamente a tu centro, ¿no? Pero vamos, A ver, a veces que no las hay un hormonas, estado de totalmente. nirvana continuo, ¿no? Que es un Sí, poco a lo que de aspiramos, pero es todo. que yo creo que eso no existe, por desgracia. Así que, Ya. y esto yo creo que también ayuda a la autoaceptación. El decir, Sí, oye, que soy un ser claro. humano, que tengo mis ciclos, que tengo mis momentos, que las cosas que me pasan alrededor me afectan y puedo Sí, intentar esforzarme en estar lo mejor posible en cada momento y dar mi mejor versión y mi mejor esfuerzo en todo momento, pero chica, o sea, hola, pero vivo no. y soy humana, ¿no? Así Exacto, que... no siempre, claro. Ni más faltaba. Así es, así Ujú. es. Así Muy es. bien. Mira, dice Sofi, ay, qué maja, dice, guarden este directo que es oro. Muchas gracias. Dice Tenshimun que a qué hora llega el rescate de esta familia. Sí, pues habrá que ir llamando ahí al Sí. planeta. Y dice también que o Ah, terminas no, haciendo Japón y ambas Corea. y luego todo explota. Ay, esto no sé a qué te refieres porque lo habrás puesto en el momento de los Sí, looks y porque los estás brillos. hablando de Japón. Sí, perdón, es que estoy intentando leerlo en momentos en los que cuadre para no desviarnos demasiado, que tengo tendencia a ello. Vale, dice, sí, dice, eso del contraste entre Japón y Corea me recuerda a las variantes instintivas, mientras uno puede tirar más a lo social, el otro a la conservación y así. Ahora vamos a ello. Sí. Bien apuntado. Vamos, Jo, tienes un vamos. público muy, muy leído ya, ¿eh? Sí, es mi ¿Cómo se público. nota? Sí, sí, se nota que saben un montón. Bueno, muchas gracias a todos los que os estáis uniendo. Y te quería preguntar precisamente eso, nos ha hecho spoiler, ¿qué es exactamente Ah, esto del instinto dominante dentro del eneagrama? Que tenemos el sexual, el conservación, el social, ¿no? Y cómo podemos detectarlo sin liarnos demasiado. Que eso yo creo además es pues súper guay, porque es como, dentro del es eneagrama yo chulo. creo que es como lo más fácil, ¿verdad? De Sí, identificar, quizá. sí, aunque el problema es que muchas veces se entiende mal. Yo por eso Sí. últimamente he hecho bastantes vídeos sobre instintos porque el Mm, problema es que se entiende mal, que son más profundos de lo que parece. Lo que hay que sí. entender es que los instintos son instintos, o sea, es algo totalmente del cerebro reptiliano, para que nos entendamos. O sea, es algo tan básico, ¿no? No sé cómo decirlo. Y al final, pues sí que es cierto que a todos nos conviene tener un poco de todos, ¿no? Porque es lo que realiza el equilibrio, pero ¿qué pasa? Que hay uno que nos sobreenfocamos tanto en él hasta un nivel obsesivo que hay otro que lo desatendemos y luego hay otro que Ujú. más o menos se nos da bien. A menudo tendemos a pensar que aquel en el que nos sobreenfocamos mucho hasta el punto obsesivo, pues no se nos da tan bien, entonces no es el dominante, el que se nos da bien, que sería el auxiliar, es el dominante, y el que no le hago caso porque no tal, pues ni tan mal, ahí está, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, en el caso de conservación, claro, es que esto podría dar para Ya. otro también directo, porque es un tema Es un buen apasionante. melón. Sí. Pero bueno, por ejemplo, en el caso del conservación sí que estamos hablando de personas que básicamente priman la supervivencia. O sea, sí que se asocia, a veces pensamos que el conservación tiene la casa limpia y ordenada y se levanta a las 5 de la mañana a hacer pilates y no. Puede ser una persona simplemente obsesionada con cada céntimo, puede ser una persona obsesionada con cumplir su disciplina yo qué sé, del gimnasio, puede ser una persona, yo qué sé, que desde muy joven o sea, se ha obsesionado con invertir en finanzas porque piensa que si no, no va a tener pensión, entonces eso le agobia muchísimo, me lo invento, ¿no? Ujú. Entonces, al final también es cuestión de detectar donde a veces se nos patinamos un poco, pero nos parece que no, ¿vale? No, yo me cuido y soy normal y luego te das cuenta de que a veces tiene comportamientos que dices, cálmate, ¿no?
Por ejemplo, yo con amigas de autoconservación, pues yo qué sé, si se van a mudar a otro país y porque les han dado un trabajo, ¿no? Pues el momento en el que le dan les dicen sí, vente y vente dentro de 2 meses, pues al día siguiente ya está agobiada, perdida, porque no tengo casa, porque ¿dónde voy a vivir? Porque necesito encontrar algo, porque si no voy a vivir debajo de un puente, y yo, pues tienes 2 meses. Y yo, pero no puedes esperar, no sé qué, tal, luego vas, incluso, de hecho incluso es mejor ir y ver las cosas ahí, pero era un agobio verse desvalida ahí, que Ujú, no, que vamos, que prefirió, pues, yo qué sé, tener casa un mes antes, ¿no? Apalabrada o cuando sea, para quedarse tranquila. claro. Siendo que yo, por ejemplo, a mí me pasó también que yo me tenía que ir a otro país a vivir y a trabajar, y yo agendé un hostal, yo soy autoconservación ciego, agendé un hostal 6 días y dije, Y vamos a ver luego qué ya se pasa. verá, ¿no? Fui, en 3 días conseguí un piso, lo vi que yo lo quería ver en persona, creo que sí que igual puede que sí que entrar a alguna página antes desde España y contactar, tipo, podría ir a verlo, pero yo quería verlo en persona. A mí me importaba eso más que otra cosa. Y fíjate que si lo conseguí rápido, que ni siquiera estuve todos los días en el hostal que tenía que estar. O sea, es como que los autoconservación ciego nos pasa al revés, que tenemos como una confianza ciega en las cosas conservacionales, tipo, el dinero crece en los árboles, lo que va volverá, ya pasará, ¿sabes? Es como Qué totalmente bueno. diferente. Y conservación es todo lo contrario, ¿no? Es un poco Pues como con una eso, ridita, ¿no? Que va guardando ahí las bellotitas, en plan de, pues si sí, acaso en invierno viene que luego, duro, que ¿no? luego yo soy muy tacaña, ¿eh? Pero soy muy tacaña, exacto, siempre lo cuento, o sea, igual me pongo enferma, estoy tosiendo por la noche que no puedo con mi vida y voy a la farmacia y me dicen, este jarabe 10 euros y no lo compro porque me duele en el alma, pero esa misma tarde me estoy comprando un pintalabios que vale 13 euros y dices, Claro. a ver, Y ahí ves prioridades. claramente, claro, eso es, que tienes el transmisor, ¿no? Como prioritario y el conservación ciego. Y Pero también se quizás no te es que va la sea olla. rata, simplemente es que, oye, para ti es más importante o te satisface más la compra del pintalabios que lo otro, ¿no? Y en el Es pintalabios más, te estás esto, gastando dinero, o sea que realmente no se te podría sí. catalogar como tacaña, ¿no? O Ah, de sea verdad, que nunca, simplemente es nunca que nunca decides supe esa dónde. anécdota del jarabe y el pintalabios, pero me parece, porque cuentan Súper clara, sí. tía, entonces al final sí que compré el jarabe. Hoy he comprado también paracetamol, he dicho, va, venga, lo necesito. Vamos a darnos Pero, un gusto. pero bueno, también es por aprender, ¿no? O sea, al final, Claro. que luego puede haber, hay autoconservaciones súper obsesionados con la belleza física y con la imagen, muchísimo. Claro. Pero digamos ya ya es otro motivo, ¿no? O sea, yo quiero Ujú. verme atractiva porque sí, pero hay otra, yo qué sé, para atraer o para que otros me perciban así, pero otros porque necesita para él mismo, para sentirse bien, también, Claro. O no para sé, conservar su juventud y su belleza, que también puede ser, ¿no? En plan, también estos son recursos todo que lo se que me tiene que ver van, con la tengo que cuidarme. supervivencia, sí, porque así me cuido, tal, sí. Pero bueno, con los otros instintos es lo mismo, o sea, por el sexual, ya digo, se asocia a la promiscuidad, hay algunos tipos que son más promiscuos por la Sí, propia pasión, ya según la lujuria sobre todo, pero el sexual, cuando tú estás obsesionado con lo sexual, eres capaz de estar en la abstinencia muchísimo porque es como, hasta que no sea la persona que tal, es que no. Entonces, y dices, y una persona asociada a la conservación es más conformada con eso, tipo, me gusta, es guapo, hay química, venga, sí, vaya a probar. La típica amiga de, dale una oportunidad que nunca sabes si te va a poder gustar. Y un sexual es como, yo sé que no, o sea, nunca, o sea, no. Y es muy difícil hacerle cambiar de opinión a claro. un sexual en esos temas. También porque Y tienen como más finura, ¿no? A la hora de percibir, yo creo que es como, quizás están es como más muy entrenados en radical. eso, es más intuición o más, ¿no? A lo El mejor. sexual, el sexual también se asocia, sí, esa intuición está. El sexual también se asocia mucho a la polaridad. Es un quiero u odio, es un me gusta, lo detesto, es un rechazo total o una obsesión total por conseguir a esa persona. No suele haber un punto medio con el sexual. Entonces eso también. La gente, no, el sexual es intenso. Vale, pero no estamos hablando de soy intenso porque te escribo cartas de amor. Estamos hablando de De cosas, además yo polaridades, siempre lo ¿no? digo, cosas que para los sexuales son normales, para gente que no lo es un poco neurótico. De hecho, hoy, por ejemplo, he visto un reel de una chica que decía, que no, que salía de fondo una canción que decía, mientras estemos juntos podríamos morirnos de hambre, podríamos morirnos de frío, podríamos no sé qué, pero mientras estemos juntos, y la tía, conforme iba diciendo frases, como que se alejaba más de la cámara, y yo pensando, yo no lo veo tan malo. Y es como, me has perdido en cuanto has dicho, nos moriríamos de hambre. Y yo, bueno, pues es autoconservación, ya lo sabemos, Sí. ¿sabes? O sea, pero, o sea, evidentemente yo no me quiero morir de hambre, pero tampoco me parece tan
horrible, no sé cómo, entonces hay Tiene mucha... más sentido para ti, ¿no? Es como, sí. Sí, o sea, más bien puedo entender el sentimiento, ¿sabes? Ujú, Entonces, no sé. Y luego claro. con el social, pues el social es más complicado porque se asocia mucho a ser sociable y no tiene tanto que ver con eso, sino Ujú. con... Yo lo identifico mucho con ver la vida en red. Tú ves las cosas en redes, ¿no? Y yo, por Redes ejemplo, me doy sociales, ¿no? cuenta, De sí, en grupos. el sentido de sé cuál es mi posición, pero sé también cuál es la de esa persona, y no hablo solo de Este es el que federalismos y demás, maneja. que también, sino Ujú. que sabes un poco cómo se mueven las cosas, tienes los ojos puestos en esta persona, en la otra, en no sé qué, yo sé cómo tal. No sé, sueles tener conciencia, bastante conciencia social, te gusta meterte también, o estar informado de esa clase de temas y demás. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que mucha gente en mi trabajo es social y yo no, porque, porque se me acercan a veces y son jefes y me dicen, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Y estás? Y yo, tú? no sé ¿Este quién señor quién eres. es? Y yo, sí, sí, muy bien. Y yo me pregunto y digo, ¿esa persona quién es? Y yo, ¿tu jefe? Es el jefazo? Y yo, ah. Y yo, ¿y Pues cómo debería saberlo? O sea, la gente googlea para ver porque yo no lo claro, hago. O lo típico de bajar todos juntos a comer, que es algo a lo que me he tenido que habituar, porque es como, si yo tengo hambre ahora, ¿por qué no voy a bajar ahora a comer, no? Y al final es como que hasta te sientes mal un poco porque es como que todo el mundo lo hace y tal, y dices, bueno, vale. claro, O sea, entonces al final sí que es cierto que el instinto social es el más complicado porque como vivimos en sociedad lo hemos tenido que practicar más, diría yo, claro. ¿no? Entonces hasta cierto punto, a no ser que seas antisocial perdido, todo el Ujú, mundo puede verse cosas de social. Luego claro. está el social que sí, evidentemente quiere resultar atractivo porque quiere conectar, importante, la palabra de conexión tiene más que ver con lo social que con lo sexual. El sexual, si no, Mm, o sea, el sexual no quiere conectar, quiere conquistar. Y igual de 10 personas quiere a una. Pero un social va a poder querer conectar con 10 pero luego ya, pues, igual más superficialmente, no tanto, claro. ¿no? Y también se nota identificación entre social y sexual según si te sientes más cómodo o más libre o más tranquilo hablando con una persona o en un grupo. Es, ujú, Eso eso es. suele funcionar. No es el medidor absoluto, pero suele funcionar. Si te sientes Claro, más cómodo en un grupo, hablando, un grupo nuevo de gente nueva, es más probable que sea social. A mí me pasa lo sociable. contrario, por ejemplo. Ujú, Sí. ujú. Me he Me extendido gusta. mucho, pero es que es muy complicado este No, tema, no, muy no, largo. era importante, era importante. Sí, A mí me corro. gusta, no sé a quién escuché esta teoría, pero me gustó mucho eso, lo de identificarlos con animalitos, ¿no? En plan eso, el conservación Ah, sería sí. una ardillita con la bellota, Ya, el sexual creo que sería como un pavo real, ¿no? Un algo poco en plan real. de miradme, que aquí estoy. Sí, Y el social. social sería un poco un orangut, o sea, un monete, ¿no? Un Ay, qué orangután, mono. ¿no? ¿Cómo se Sí. llama? Bueno, un chimpancé, en Ah, plan en bueno, pues sociedad y de sí, cuidar a los otros y tal. Así que digo, mira, es una forma así como sencillita de poder verlo. sí. Pero un poco el espíritu del live es que os deis cuenta de todo lo que hay para investigar, de que Demasiado, Susana sí. tiene, vamos, o sea, material a expertas en YouTube y de todo, que de hecho, por eso lo decía, porque por aquí preguntaban, aquí, a ver, WNG 1410 dice que qué libros recomiendan para aprender más profundamente del MBTI y el Enneagrama, pues Susana y su canal, que hay muchísimo, y daos cuenta de la Sí, profundidad y pero la es complejidad que mi tiene libro todo esto, también. ¿no? Eso, A ver, que he venido a hablar de mi yo te libro. digo, los que de libros de MBTI, por desgracia, no hay muchos, pero no quiero llamarle Biblia porque soy blasfemo, pero no sé cómo decirte lo básico del MBTI es, miento, de las funciones cognitivas es tipos psicológicos de Carl Jung, ¿vale? Entonces eso está, yo creo que tiene que estar por internet seguro porque es de hace 100 años. Y eso es lo básico. Es bastante complicado, bastante complejo, tiene bastante de filosofía, pero es la base de todo, ¿vale? Luego también está el de las propias Myers and Briggs, pero por si quieres un poco contrastar cómo ellas hicieron ese sistema y demás, sin creerte todo demasiado. Luego está el mío, Nadie como tú, o sí, que yo creo que es bastante para dummies en el sentido de, bueno, no tanto para dummies, pero o sea, te explica tanto la personalidad global como las funciones cognitivas en orden. Entonces, sirve para comprender bien, de primeras te explica incluso cómo son las funciones cognitivas de una forma bastante sencilla, menos Uh -huh, abstracta que Carl Jung. Entonces, igual, si es claro. para alguien que está iniciando,
no es por Sí, promociones, porque es verdad que se entiende mejor. Y súper luego, recomendable porque abruma, ¿eh? Lo de las funciones cognitivas sí, es como... al ¡uf! principio sí. Entonces, en este libro, por ejemplo, yo lo que intenté hacer fue asociar cada función cognitiva con un elemento tipo, sí, creo que era una fuente, ti creo que era un engranaje, es decir, como que asociaba cada función a un objeto y así era Ujú, más fácil también entender su funcionamiento. Y luego hay otro libro que a mí me gustó bastante también, que se llama 16 Types of Crazy, ¿vale? De Charity Bishop, que es básicamente una chica que tenía un blog de Tumblr que yo lo seguía mucho y sacó un libro también hablando de las 16 personalidades, hablando también de las cognitivamente, era muy cognitivo, pero sin mencionar las funciones cognitivas para que no te líes. Eso sí, solo está en inglés, ¿vale? Voy a escribirlo ujú, aquí y esos son los libros de MBTI que me he leído, la verdad, o sea, no me he leído ujú. más. Sí, es que de MBTI hay menos en español. ¿Y de Enneagrama? ¿Qué Y recomiendas? de Enneagrama, Types of Crazy, bueno, ahí está escrito. Pongo el nombre de la persona, ¿vale? Creo que lo he escrito bien. Vale, sí. De Enneagrama, a ver, yo sí que es cierto que los de Naranjo, los de Claudio Naranjo, hasta cierto punto los recomiendo. Los de Claudio Naranjo, que tiene justo cada tomo de un tipo, pero hay que cogerlos un poco con pinzas, que me funen en esto, porque realmente los escriben más sus discípulos que él, porque él ya murió hace tiempo. Entonces Sí. sí que es cierto que está nutrido de sus trabajos, de los SAT que él hacía y demás. Y luego sí que es cierto que tienen algunas cosas para mí excesivamente, es que excesivamente neuróticas, está feo decirlo, pero como hay biografías de personas y son personas que han ido a esas terapias y demás, pues te encuentras historias muy trambólicas que yo pienso que puedes no identificarte con ellas. Si es una persona con una crianza normal, es decir, yo me leí el del 4 y terminé tipo, o sea, que de pequeña me han tenido que pegar, que abandonar en un seto y no sé qué para ser un 4. O sea, Ya, también un poco en ese sentido, ¿vale? Porque siento que él se movía también en un ambiente muy intenso con estos temas y la gente era muy claro. intensa en general. Entonces te encuentras muchos extremos, ¿vale? Eso es tal cual. Pero sí que yo creo, igual que tipos psicológicos para funciones cognitivas es imprescindible, de enneagrama, yo más que estos, yo considero imprescindible carácter y neurosis. Ese sí que me gustó. Yo creo que de Claudio Naranjo es el que más me ha gustado, carácter y neurosis. Va totalmente al centro de los eneatipos, hace incluso comparativas, te cuenta las relaciones que hay dentro del círculo del enneagrama, son súper interesantes. Tengo un vídeo sobre eso, de hecho, de relaciones psicodinámicas se llama. Y no sé, carácter y neurosis para mí es incluso más imprescindible que los demás. Luego, si estás súper seguro de tu tipo y quieres leerte el tomo de tu tipo, perfecto. Pero carácter y neurosis. Y luego también está Bajas Pasiones de Gonzalo Morán, que sabe bastante de instintos y pone ejemplos de cultura pop para que se entienda mejor, sobre todo personajes de series y demás. Entonces también puede estar bastante bien. Y ahora mismo, también hay uno pero en inglés, o sea que yo no lo he terminado, lo voy a recomendar sin tal, que es una visión un poco diferente al naranjismo, ¿vale? Que es el de John Lukovic, que se llama, ¿cómo se llama? No lo sé, pero si os pongo el nombre os va a salir porque su página web lo vende, ¿vale? Que es básicamente una visión diferente del eneagrama y con la que yo me identifico un poquito más que con la de Naranjo, la verdad, porque pienso que es realista sin dejar de ser, jolín, a Luco vino, sin dejar de ser neurótica, o sea, te sigue contando el neuroticismo igualmente, pero creo que no se va tanto a cosas un poco No se X. centra tanto ahí, ¿no? Ujú. Muy bien, No pues recuerdo oye, cómo se llama ya. su libro, pero bueno, si lo buscáis os Sí, saldrá. buscando saldrá, que seguro que aparece. Pues hay un montón de bibliografía, así que ya tenemos tarea. Sí. Y una pregunta, Susana, volviendo al tema de lo de los instintos y todo esto que estábamos hablando, tengo una duda ahí. A ver, Si, por ejemplo, imagínate que te identificas, te coges el eneagrama, ¿vale? Y dices, veo toda la rueda, por ejemplo, todos los instintos de conservación o todos los instintos social o lo que sea, ¿no? De todos los números y veo algo en mí en todos. O sea, me identifico más, buena imagínate, con señal. todos los conservaciones que con los sociales. ¿Eso Sí, es que van por ahí los tiros? sí, Sí, ¿no? Te puede ayudar. sí, yo pienso que Ujú. sí. Suele. Eso sí, tienes que chequear hasta qué punto estás entendiendo bien esos subtipos y también Ajá. recomiendo ver otras visiones. No te quedes solo con los subtipos de Naranjo. Mírate los de Lukovic o en otras páginas, incluso de Rizzo Hudson.
Mírate otras descripciones de los mismos subtipos, porque a veces varían entre un autor y otro, y lo importante es seguir identificándose con esa parte conservacional y no con lo bonito, cosa que, por ejemplo, pasa mucho con el 2 autoconservación, que los dos se entienden mal, y entonces como el 2 social parece la bruja mala de Blancanieves, y el 2 sexual es demasiado intenso y la Es hacen Bambi. fatal y la bomba A ver, sexual, pero el 2 sí. En conservación es como conservación medio es como... infantil, la Sí. princesita, me gusta que me mimen, no sé qué, entonces soy 2 autoconservación. Y luego ves que se identifica con el 7 sexual, con el 8, con el 9 social y tú... Pues no cuadra, no. la gente se identifica con el 2 autoconservación y con el 4 autoconservación por la descripción de ese eneatipo y no por la parte conservacional, ¿vale? Eso pasa mucho con esos dos tipos, sobre todo. Entonces, suele ser buena señal identificarse con la mayoría de subtipos de un instinto, suele ser buena señal, pero chequea bien si, si es así con otro, consultando varias fuentes, es lo que pienso. ¿Y esto funcionaría también con los descentramientos de las flechas? Por ejemplo, en el caso que has dicho, ¿no? Imagínate que es un 2 conservación y se ve más identificada. Bueno, o sea, la pregunta en verdad es un poco absurda porque la acabas de responder, pero bueno. Sí, eso, se ve que cuando se va al 4, por ejemplo, se identifica más con el 4 conservación que con el 4 sexual, Ah, sí, ¿no? Y sin cuando duda, se sin va duda. al 8, igual, Y ¿no? las alas Entonces, también. eso De hecho, corroboraría sería más. lo ideal. Ajá, Sería lo ideal, pero sin tu autosugestionarte, que es importante. O sea, eso. no sé. O sea, tanto las alas como las flechas tendrías que verte más. Sí. Ajá. Pero a veces no es. Yo, por ejemplo, sí que es cierto, aquí yo pecando de lo que critico, que me veo más en 2 autoconservación que en 2 sexual. Pero puedo Ujú. verme cosas en 2 sexual. Claro, claro. También me imagino que depende de cómo de intenso sea ese subtipo en ti, porque a lo mejor alguien que sea como el instinto sexual por antonomasia, pues probablemente se vea en todo, ¿no? Pero si lo tiene un Sí. poco más equilibrado, igual se puede ver más en otras cosillas, me imagino, ¿no? Yo, de hecho, es un buen ejercicio, ¿eh? Si alguien duda, que lo haga, tipo, vale, de cada eneatipo, ¿en qué orden me identifico de más o menos con cada uno? Y ver Ah, qué instinto sale antes. qué bueno, Y pues mira, si hay un ganador muy claro, en mi caso creo que eran 7 de 9 tipos, me salían en instinto sexual. Suele ser, no digo que os tipifiquéis así, pero que suele ser buena señal, sí. claro, puede ayudar a descartar al menos, ¿no? Un poquito. Y te iba a hacer la misma pregunta, pero al revés. Es decir, si te identificas con todo de un eneatipo, por ejemplo, imagínate, de todos los subtipos, o sea, el 9 con todo, o el uno o lo que sea, ¿no? Es como, de hecho, incluso que te pueda costar encontrar el subtipo, pero que digas, es que, Sí. tal, eso es claro, ¿no? Que eres Suele ese... ser buena señal también, porque Ujú, sí que es cierto, y esto lo he aprendido en un curso de enneagrama que hice con Melissa, con enneagrama integral, que ella decía, es que a ver, o sea, tú antes que, o sea, es que hay diferentes visiones, ¿vale? Hay gente que te dice, cada subtipo es un tipo en sí mismo, entonces eres ese, que vale, lo compro, pero es que no por ser 4 autoconservación y ser contratípico, dejas de tener cosas del 4 y no te tienes que identificar con nada del 4 sexual y con nada del 4 social. O claro, sea, es que eso no tiene ningún sentido, porque entonces no habría 9 enatipos, habría 27, ¿vale? Que hay gente que lo claro, quiere ver así. sí, Entonces, sí que es cierto que no tiene ningún sentido ser o decir que eres un eneatipo y solo verte en tu subtipo y no ver nada de ti de los otros dos subtipos. Eso no es buena señal. claro, Seguramente te estás mintiendo por el motivo que sea. No es buena señal. claro. Ujú. Oye, lo Que que te pasa es identifiques que, menos, sí, pero nada, no, porque al final todos claro, ven de la pero misma no, matriz que es el eneatipo, el logotipo. claro, y la herida más profunda y Exacto. todo, Si es si que no, claro, comparten más que cosas que claro, las separan. claro. Yo lo que pasa es que me da un poco la sensación como de que hay algunos tipos, o sea, algunos números que los subtipos entre sí son como radicalmente distintos. Por ejemplo, el 2 que has contado, ¿no? Que es como o el 4 que es como, joder, El uno que llora para el adentro, 6 el no otro... tiene nada que ver el uno con Sí, el otro. Dices, ¿en qué se va a identificar un 6 autoconservación con un 6 sexual de los de naranjo, ¿no? El osito claro, con el mamado del gimnasio que siempre está a la defensiva. Dices, ¿de qué? Dices, claro, pues eso una de es. dos, o tienes que consultar más subtipos a ver, o sí que tienes algo y no lo estás viendo. Claro, Que que a lo también mejor es un pasa, que ramalazo decimos una que vez no al porque no año, lo vemos, pero claro, está. eso es. Que a lo mejor ese ramalazo de agresividad o de tal lo tiene una vez al año o cuando está muy estresado o lo que sea, pero ahí lo tienes, o sea, míralo. Sí, 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 Qué sí. bueno.
Genial. Pues te iba a preguntar también qué pistas rápidas, volviendo a lo de antes de las tríadas, así como, o sea, qué pistas rápidas en tu día te pueden hacer ver que eres de una tríada a otra, pero bueno, realmente lo has contestado antes, ¿no? Con los ejemplos tan buenos del jarabe que decía Ah, por ahí antes Tensi que le ha gustado mucho, que se acordaba. sí, sí, lo cuento siempre en Eh, Telegram, pero es que fue un punto de inflexión en mi vida de decir, ¿cuáles son tus prioridades? Sí, Te viste ahí claramente, ¿no? sí, Pues eso puede ser como buenas cosillas, ¿no? Ver dónde pones tus prioridades cuando tomas una decisión, quizás no sí. tanto qué decisión tomas, sino el para qué, ¿verdad? Porque es lo que tú Exacto, decías, ¿cuál a es lo tu mejor yo me motivación? compro, claro, a lo mejor te compras el pintalabios porque imagínate que se trabajas en casa y te gusta maquillarte para verte tu guapa al espejo y entonces ahí quizás es más autoconservación, pero si te lo compras para que te vean guapa, igual es más social o Sí, sexual seguramente, ¿no? O sea sí. que De hecho, quizás yo ahí. tenía una vez una conversación con dos amigas y una que yo creo que es conservación decía que igual le daba igual salir de casa zarrapastrosa, pero que para dormir y para estar en su casa como que necesitaba sentirse guapa, necesitaba pijamas bonitos, como bonita lencería, aunque nadie lo viera, ¿no? Ujú. Y, y en cambio la otra decía, pues es que yo no me compro lencería bonita, salvo si tengo novio, porque ¿para qué? Si es que nadie lo va a ver. Y Claro, dices, y dices, es que, o claramente, sea, las prioridades, ¿sabes? Y luego, no sé, o sea, es que es verdad, es que solo me la compro porque, y dices, pues sí, no sé, es claro, una tontería, pero yo creo que se puede ver bien. claro. Y este mismo tren de pensamiento lo podríamos aplicar también a descubrir tu eneatipo, ¿no? Es decir, no es tanto qué haces hacia afuera, sino desde dónde lo haces. O sea, porque ahí Sí, ves claro, sin qué duda. herida estás tratando de curar o de sanar, ¿verdad? Así que, Sí. muy bien. Pues ya para ir terminando, ¿qué le dirías a alguien que quiere conocerse más, pero aún no sabe su tipo? ¿Por dónde empezaría? Qué pregunta, ¿eh? A ver, no sabe nada de la vida. O sea, ¿dónde está? En el punto, en el mapa. Acaba de llegar y dices, ¿esto qué es? Bueno, Bueno, primero lo que a acabas de ver, decir de libros, ¿verdad? Seguir tu canal, ver sí, todo tu contenido, ahí no, puede. a ver, en redes sociales yo creo que hay gente que con muy buena intención que te puede explicar mucho, pero no puede ser tu única fuente en absoluto. Claro. O sea, tú puedes, yo creo que sí que es cierto que puedes preguntar y luego que te den fuentes de consulta y demás. Yo creo que sí que es cierto que conviene a veces tener una comunidad en la que hablar de estos temas. Os invito a mi canal de Telegram y, y nutrirte así, pero luego hay que hacer ejercicios de autoobservación. Es decir, cuando tú ya sabes la teoría hay que pasar a la práctica, que es, vale, ahora sé todo. Ahora necesito verme bien quién soy. Y verme bien no es exacto, o sea, por ejemplo, leer este libro y decir, buah, soy NFP literal. Es, bueno, vale, me resuena esa función, creo que sí que tal, pero voy a ver qué dice mi familia. Oye, ¿tú crees que yo tal? Voy a investigar a ver qué personas, yo qué sé, son así. Yo qué sé, vídeos hay un montón de cómo se comporta en la práctica sea un personaje o eso. Y luego eso, yo creo que intentar también darte cuenta, verte desde fuera, en el día a día, ¿vale? Eso es un ejercicio difícil, pero si lo haces conscientemente, se puede hacer. Yo, de hecho, a la gente que viene a mis sesiones se lo digo, le digo, desde que la acepto hasta que la tenemos, le digo, obsérvate desde fuera. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué cosas se te pasan por la cabeza cuando algo no te sale bien? Que de verdad, cuando haces algo bueno por alguien, ¿por qué lo estás haciendo? Por ejemplo, ¿cómo de atento eres de verdad a, yo qué sé, a detalles, a ciertas cuestiones? Es decir, tienes que dejar de actuar sin más, existir y empezar a verte desde fuera, ¿vale? Y de hecho, una cosa que también aprendí en el curso de Melissa, que me hizo mucha gracia, que es que, por ejemplo, que es que decía que los eneatipos reactivos, el 8, el 4 y el 6, nunca se ven reactivos. Pero que dice, pero ahora vamos a su casa, vamos a preguntarle a la gente si es reactivo o no reactivo, a ver qué dirían. Buah, cómo me estalló la cabeza ahí, dije, ostras. Digo, no puedo dejar que Melissa le pregunte a mi padre o a mi madre si es reactiva, porque entonces ya he perdido la batalla, ¿no? Claro. Y lo que pasa, los positivos, muchas veces que son el 2 el 7 y el 9 es que no tienen por qué ser personas que, venga, todo va a salir bien, que son Mickey Mouse. No, pero pregúntale a alguien, oye, cuando tienes un conflicto con esta persona, lo enfrenta o huye. Si hay un problema, dice que se va a solucionar solo o está ahí activamente ansioso, tal. No, sí. Cuando hay algo que está visiblemente mal que tenemos derecho a quejarnos, se queja o dice, va, no sé qué, no pasa nada.
Y entonces te das cuenta de que igual ese positivo no es tan positivo, lo que le pasa es que es huidizo, ¿no? Pero él no se ve así, ¿sabes? Y entonces dices, entonces a veces también observarte y ver cómo otros te ven es muy importante también para ese proceso. O sea, no te quedes solo con la teoría, ni con los foros, ni con los libros. Quédate también con la práctica, con verte y con cómo te ven. Claro, que además, incluso aunque no te llegues a tipificar nunca y no te veas en la etiqueta, es un ejercicio buenísimo de introspección. O sea, que ya solo hacer nunca te va a sobrar, nunca te va a sobrar. Eso es, siempre es un plus. Te piden por aquí que cuentes luego en Twitter lo de jarabe de la tarde. Vale, luego es una tontería, Y te iba a preguntar también, ¿test? ¿Qué te parecen hacer test y todo esto? Porque a veces o ves bien hacer test de diferentes sitios e ir haciendo un poco un sondeo a ver de qué te sale más, pero yo en diferentes épocas, ¿no? Porque si lo haces todo en una época en la que estás en un poco ahí en el fango, pues igual no. Yo recomiendo los test solo en tres motivos o de tres contextos. Uno, cuando lo haces, cosa que me pasa a mí, pensando en un personaje, porque tienes que crear un personaje y quieres saber cuál es la personalidad de ese personaje. Ahí diviértete a lo que quieras. Muy bien. Dos, cuando estás muy seguro de tu tipo ya y simplemente lo haces por diversión, por ver qué sale. Yo ayer hice un test de enneagrama de una página web que me gustó bastante, Enneagram Blueprint creo que se llama. Me salió, yo soy 4 a la 3, sexual, social. Pues me salió 4 a la 5, autoconservación, muy bien. social. O sea, todo, se inventó nada y se inventó distinto. Pero fue divertido de hacer, me gustó ver las preguntas, me gustó darme cuenta que igual marcaba más cosas que me sonaban de un eneatipo que de otro, porque al final también depende, es que lo que pasa con los test es que depende muy concretamente de la pregunta que te hagan. Hay preguntas de 6 que yo me veo muchísimo, pero luego igual voy a otro test y hay preguntas de 6 que no me veo nada. Y luego, por ejemplo, lo que pasaba con el sexual es que era todo intenso, en plan, me gustan las emociones intensas, quiero que todas mis relaciones sean intensas, me levanto por la mañana y ya soy intenso. Y yo, a ver, chico, así, ¿sabes? Entonces, las preguntas del 6 tenían mucho que ver con el instinto social también, que sí que es muy gregario, pero al final todo se solapaba ahí un poco. Entonces, por eso digo, si el resultado de ese test no te va a hacer dudar, entonces hazlo. Diviértete, mira el resultado, calíbrate, detecta en qué cosas has puesto más y menos. Y luego el tercer momento en el que podría recomendar test es cuando estás empezando, pero tienes intención de seguir de una forma consistente y tú simplemente quieres un poco descartar. O sea, que sería, bueno, te iba a decir muy raro, pero no tanto porque está la flecha. Muy raro que a un 5 le saliera 8, pero bueno, si está en la flecha igual sí. Pero bueno, si haces varios de varias fuentes y ahí notas un patrón, es decir, siempre te sale un 9, por ejemplo, pues quizá tienes que empezar por el 9. Es poco por ahorrarte trabajo más que otra cosa, ¿no? No por otra cosa. Pero si te sale un 9, un 2 y un 5, los test no valen para ti. O sí, te ha sacado el tritipo, que también puede ser, pero... Bueno, eso ya cuando llegue llegará y se dará cuenta de por qué. Sí, pero para empezar no. Pero es verdad lo que has dicho, que yo creo que cuando no sabes nada de todo esto, vas como más virgen, por así decirlo, ¿no? Y entonces a lo mejor, como haces las preguntas, o sea, las respuestas las haces como más sin saber, porque cuando ya sabes, ves el test y dices, ¿qué me está preguntando? Sí, esto es de 6, esto es de 3, preguntas de 1. Y ya de algún modo, ya estás condicionada, ¿no? Pero bueno, siempre que efectivamente sea un poco para ir profundizando más, puede ser guay, ¿no? Y sea como sea, y estés en el nivel que estés, si haces el test con la intención, lo que decías, de verte a ti mismo, no tanto de a ver qué resultado me sale, sino voy a ver cómo me siento, qué estoy esperando. Y porque cambiamos con el tiempo, es lo que hay. Sí, claro. De hecho, justo hace 2 semanas creo subí un vídeo que decía que me empezaba a ver un montón de cosas de la A 5 y no me salen el test 4 a la 5, pues ya está, no pasa nada, se confirman mis sospechas, pero antes me observé antes que hacer el test, que eso me parece importante. Súper. Muy bien. Pues un gran consejo, sí. Y bueno, ahora ya sí, es que, joder, que te preguntaría tantas cosas. Para las funciones cognitivas del MBTI, en nuestro día a día, ¿hay algún truquito así para vernos fácilmente? Por ejemplo, estilo de comunicación, tendencias, teniendo en cuenta que son un montón y sé que no nos va a dar tiempo, pero ¿alguna cosita así que...?
Pues fíjate, creo que tengo, parece que estoy haciendo promoción de todo, de repente me convertí tres, pero creo que tengo un post aquí en Instagram que hablo de eso, de cómo detectar, sobre todo por bloques. A mí me gustan mucho los bloques, los PJ, los T, los FJ, Ujú. los P, los FI y los T. De cómo detectarlos un poco más a primera vista, a ver, es un poco, no diría meme, pero sí que es un poco generalizando, ¿no? No todos los TJ tienen el cuarto impoluto y todos los TP lo tienen las sábanas arrugadas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el estilo de comunicación sí que es cierto que los TJ tienden a ser más directos que todos los demás. Los FP, según cómo te encuentres, pero hacen mucha autorreferencia, porque al final les di, bueno, pues Claro. yo, pues no sé qué, pues yo pienso, hacen mucha referencia. Es que es un poco complicado separarlo ya como por funciones, pero sí que yo diría que se ven antes las extravertidas que las introvertidas, eso sin duda. Mm. Hasta que tú no ves bien cuál es el hilo de pensamiento de una persona, en cómo argumenta, cómo piensa antes de hablar y demás, es muy difícil detectar las introvertidas, pero las extrovertidas son más fáciles, así que yo me iría por ahí. Sí que es cierto que Neise son mucho más espontáneas en general, son personas muchísimo más, no sé la palabra relajada, pero como que le dan quizá menos estructura a la vida y más voy a ver qué sucede, Fluir. ¿no? Ujú. Sí. Los PJ sí que siento que son mucho más, no se cortan tanto en lo que dicen los FJ, sí, o sea, fe sí, sí que suele ser, pero eso sí, hay mucha tensión con los fe cuando hay algo ahí que no quiere consensuar con lo que ellos quieren consensuar, en plan, cuando hay una nota disruptiva, un elemento ahí, se pueden poner muy serios también, ¿eh? O sea, si quieren, esas cosas les sientan mal y pueden ponerse serios, pueden tal, pero es una forma diferente que es como mucho más directo, lo que tiene que decir te lo dice, ¿vale? O más cortante, ¿no? Sí, y luego sí que es cierto, esto es muy típico, pero sí que es cierto que yo lo siento mucho, pero sí que es cierto que tiende a divagar, o sea, cuando te cuenta una historia hace así, es lo que hay. Los neoauxiliar no tanto, pero quizá una cosa que te pueden contar en 3 minutos te la cuentan en 9, si te mandan un audio, eso es muy típico. Lo típico también de no hablo mucho con extraños, pero con mis amigos hablo muchísimo, en plan de soy el chapas del grupo, eso es muy de auxiliar muchas veces, de INFPs e INTPs. Y no sé, en general yo sí que me iría un poco quizá, pues las perceptivas se pueden detectar en el sentido de que son gente más en relación con el entorno, ¿no? Ya sea físicamente o de modo de ideas, de ocurrencias y cosas así. Mientras que sí que es cierto que son un poco más contenidos los T y los P, o sea, un poco por ahí. Yo intentaría ir, si quieres detectar, por las extravertidas que son más fáciles, la verdad. Claro. Pero eso, voy a buscar el post y lo voy a poner en stories, ¿vale? Porque Sí. yo creo que bueno, si tengo vídeos en YouTube, ahora que lo pienso, de cómo detectar las funciones en otras personas, porque es que es muy largo, en plan, tú vas diciendo, hay Claro, como que son varios puntos muchas. de cada una, ¿no? Entonces tengo Ujú. vídeos de eso, también los buscaré y los pondré en stories. Venga, Porque así vamos es revitalizando que, ese contenido más antiguo que, sí, sí, porque hombre, es que me llevas ya gusta mucho mucho María tiempo. Calor, lo siento Claro. mucho por esta imagen Me espantosa, pero es que encanta hace mucho calor. Es que no que se puedo te más. queda. No estás tumbada, ¿no? No, estoy No, es que se te en la queda por pared. arriba. Estoy en la Ah, pared, vale. estoy en la A pared. la pared, vale, vale. Digo, qué potencia tiene tu pelo ahí que se engancha. No, Digo, igual está boca abajo, también puede ser, pero no, no. no tiene pinta. Estoy en la pared. Apoyada. Ya es que ya estos calores, bueno, ya no te exprimo más, pero simplemente una curiosidad. Tú que ya te has encontrado y estás ahí como clara con tu tipo de eneatipo sobre todo, ¿no? Y con tu MBTI, ¿qué se siente? ¿Cuál es esa sensación de decir, sí, esto era? Pues yo siento mucha paz, la verdad. ¿No? Mm, igual es muy estereotípica esa respuesta, pero es que comprenderse, incluso dentro de lo malo, de decir, vale, tengo explicación a esta parte de mí horrenda, pero tengo explicación. O sea, te da paz de decir, vale, ya sé qué es esto. Incluso cuando ya detectas lo típico del enneagrama, ¿no? ¿Qué pasó en tu infancia que te hizo creer esas cosas? Dices, "Pues, ya está, es que es lo que hay. No puedo luchar contra ello, pero puedo mejorar. Y no sé, yo lo diría así, siento paz, no siento Qué confusión. guay. A mí, mira, todos los días viene alguien y me dice, hace poco me dijeron que por mi cara soy ESTJ, me dijo, pues me parece magnífico. ESTJ 3, ¿no? O sea, imagínate yo aquí en modo ejecutivo agresivo. En el tipo 3 me han dicho 100.000 veces, no sé si por qué me arreglo o por qué, no lo sé.
porque trabajo, sí que siempre estoy haciendo muchas cosas, no sé. Pero como Bueno, tienes sé ala, ¿no? Ala positivamente que no 3. lo soy, Claro, por el 7 siempre tuve dudas, en cambio, por ejemplo. Porque lo que me pasó es que me veía un 7 triste. Me veía claro. un 7 demasiado, no, demasiado realista. Era un 7 tal. Ahora quizás soy un 4 no tan neurótico como algunos lo pintan, pero no siento la necesidad de añadir soy un 4 pero soy, no sé. Y Claro, SFP igual, o sea, yo tengo clarísimo porque para algunas personas puedo parecer ISFP, pero no me causa crisis de personalidad, ¿sabes? No sé cómo qué decirte. bien. Si en algún momento pasa algo que me hace cambiar el chip, pues pasará y me daré cuenta de, ostras. Es decir, no niego que eso pueda pasar, pero ahora mismo estoy en un punto en el que tengo paz, en ese sentido. Qué bien. O sea, no sé, es que no me daría igual. O sea, ahora viniera alguien que bajara naranjo del cielo o de donde esté y me diga, eres INTJ2 y te diré, pues vale, Pues no. porque tú, Si es que al pues, final tú eres la sí, que mejor te me conoces, o va a sea dar, me que, va a dar igual claro, porque estoy confiada y tengo paz. claro. Entonces, tendría que pasar algo en no sé, mi esquema mental de tal para decir, "Buah, que todo me huele ahora mismo". Pero ahora mismo es como que Ujú. todo me ha encajado, Qué todo. bien, Entonces, qué mira, bueno. si es esa paz, pues es que ahí es. Eso como para todo, como para las relaciones, para el trabajo, para todo. Ahí, Todo, la es paz en es la paz, ahí mejor, es. sin duda, efectivamente. Sí. ¿Y ha sido así todo el rato o ha sido ya cuando te has rendido y has dicho que sí, que soy un 4? Venga, me Ha suelto aquí sido esta cuando me he lucha interna de rendido. no, no, no quiero ser un No, ha sido 4. cuando me he rendido. Yo tuve pesadillas durante la Mm, época en la que me estuve planteando ser un 4 y dejar de ser claro. un 3. Uf, lo pasé mal, lo pasé muy Ujú, mal, muy mal, muy mal. Y es que no puedo ser, que no, pero claro, no me veía en nada nunca. En todas las claro. especies que veía, Es que lo explican un porque se poco explica tan regulinchis, mal sí. que estoy harta O de, sea, es que es ¿quieres ser difícil también. especial? ¿Qué mierda Claro, significa quieres ser especial? claro. Soy especial. Tú eres especial. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo Todos, pretendes que me claro. identifique diciendo, quieres ser especial? Es que no me dice nada esa frase. Claro. No me estoy poniendo intensa, ¿ves? Pero en cambio me dices, el 4 siente todas las emociones, no a este nivel, las siente aquí. Y ya digo, uy, Uy, esto ya sí que, claro. uy, el 4 se siente incomprendido. No sé, tampoco me dice nada, pero me dices, el 4 siente que si expresara del todo lo que siente y lo que piensa, nadie va a entenderlo bien y prefiere callárselo. Entonces digo, uy, uh, ¿sabes? O sea, es que Claro. cómo expresas tan Es bien que las son cosas. matices, ¿eh? Por eso te digo que es tan difícil explicarlo bien, pero Sí, cuando encuentras ahí eso, te trae esa tranquilidad. Pero eso, ¿no? Como, no ha sido de nuevo un interruptor, en plan, vale, que soy 4 y ya está. Sino que has no, pasado ahí un camino que esto no te pasó cuando creías que eras 7, ¿no? No tenías esa lucha no, interna. También es que no. el 7 lo venden como más guay, ¿no? Entonces es como, Sí. ay, un 7 mola. Yo era desde El que soy 4, 4 estoy ya en la cruzada de que la gente no caiga como caí yo en el 7 porque, que tengo claro, muchas cosas de 7 pero no soy un 7. claro, eso 7 es. porque me gusta viajar en el último minuto y soy el gracioso de mi grupo, que yo soy súper graciosa en mi grupo. Claro, Pero eso no me hace 7, ¿sabes? efectivamente, claro. Pues sí. Pues mira qué guay que siendo 4, teniéndolo claro y tal, vas a poder explicarlo mejor que nadie. Así que, Ese intento, ahí estamos. mm, qué bien. Pues Susana, ¿y dónde te pueden encontrar las personas, bueno, los que no te siguen, que tienes un séquito que me encanta, por cierto, un inciso, que he visto antes que tu secretario Ten Shimun te dice que es como hace 5 vídeos, si sus cálculos no le fallan. Supongo que se Ah, refiere a lo de los vídeos antiguos que estábamos diciendo sí, de volver a de traer, cómo ¿no? detectar las funciones cognitivas, vale, los buscaré. Pero el de funciones cognitivas de otras personas, yo creo que ese se hace mucho más, ¿eh? Ese es de hace Sí, años, yo creo. O sí, sea, que como a lo mejor se 5 vídeos, refiere. no, hice varios, dice. Ah, qué cantidad. Vale, vale, perdón, que le había entendido que hacía 5 vídeos. Ah, no. En plan, Ah, previously, sí. hace 5 vídeos ago. No, no, no. Vale, Sí, pues te iba a sí, preguntar que eso, que para la gente que no te conozca y no te siga, ¿dónde pueden encontrarte y de qué manera les puedes ayudar? pues bueno, me podéis encontrar en YouTube principalmente. Los fines de semana suelo subir un vídeo sobre temas de estos, aunque también hablo de otros temas que me gustan también de categorizar, pero cosas de imagen y eso también me gusta. Y luego me Mm, podéis encontrar aquí en redes, en mi página web, o sea, yo soy Susana Matondo, entonces si pones Susana Matondo te va a salir mi vida entera. Tengo demasiada huella digital, me preocupa. Ahí vas a encontrar mi página web
Y ahí sí que es cierto, ya de hecho aprovecho aquí porque he estado tan liada en mi era de Neatipo 3, he estado tan liada que todavía no lo he anunciado, pero sí que es cierto que doy sesiones de tanto de MBTI como de Enneagrama para orientarte y para ayudarte y detectar un poco qué eres, pero las he suspendido durante este verano Sí, porque no me da la vida. Entonces, claro. ahora mismo no se puede agendar con cita como antes, ¿vale? Pero si quieres una, me puedes escribir y entonces se puede cuadrar. Luego, para poder cuadrarlo a nivel personal, porque tengo ahora menos tiempo, porque si no, antes me llegaba a tal día, a tal hora y no podía y tenía que reagendar, entonces era un lío. Claro. Entonces, ahora mismo está en pausa. Sí, debería informar de esto. A esto voy con que los FPs no somos tan... Somos organizados, pero vamos con la vibe. Ya cuando tengo que decirlo lo diré. Pues aquí estoy diciéndolo. Pero sí, la sigo ofreciendo, lo que pasa que la he cerrado para que no sea tan aleatorio, tan caótico. Y la verdad que eso, aquí en TikTok también estoy, que es la única red social en la que me llamo Random SFP, ¿vale? En todas las demás soy persona matondo, Twitter también. Y la verdad que ya está. Sí, Que pero ya bueno, está. si te googlean aparece todo, o sea que Sí, en mi por tu página web de hecho nombre, están todas mis redes sociales, todo. Y aquí también en Instagram. muy Sí. bien, genial. Pues un millón de gracias por haber A ti, estado, por al compartir revés. tanto, por el rato Divertido mucho. extra, que al final te he tenido un Sí, pero ya poquito sabíamos, más. yo ya te lo dije, dije, es Sí, que yo hablo demasiado. no, no, y que te hice también un montón de preguntas, o sea, y que yo también me enrollo, así que vamos, yo encantada. Muchísimas gracias por todo, esperamos, bueno, y gracias también a los que habéis estado y los que estaréis. Gracias. Y de nuevo, si tenéis cualquier duda, cualquier cosilla, lo podéis dejar por aquí. Os animo también a seguirme si os apetece, como ihopecoaching.com, o podéis buscarme por Ainhoa Espejo. Y nada, y lo que podamos ayudaros, aquí estamos. Sí. Y eso, y aquí tienes tu casa si quieres volver en algún momento, que, Ah, sí, ya que sabes que yo... tenemos, vamos, para hablar de cualquier Sí, cosa. sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a Besitos todos. y que Besos. descanséis. Chao. Adiós. Chao.